Luisa, cambia de diapositiva, por favor. Listo, entonces pues damos introducción con el concepto de existencialismo y el existencialismo pues es una corriente filosófica europea que considera que la cuestión fundamental en el ser es la existencia en cuanto a existencia humana y la esencia y que respecto al conocimiento es más importante la vivienda subjetiva que la objetividad. Cambia, Luisa, por favor. Listo, entonces pues voy a iniciar con Martin Heidegger. Martin Heidegger nace el 26 de septiembre de 1889 en Meßkirch y muere el 26 de mayo de 1976 en Friburgo. Martin pues siendo joven ingresa al seminario de los jesuitas en Friburgo, pero a las 2 semanas, como se muestra, el maestro de los novicios le pidió que abandonara la congregación. Durante la Primera Guerra se ofreció como voluntario, pero por problemas de salud, en vez de enviarlo al frente, lo asignaron a la censura de la correspondencia. Por aquel entonces, pues ya se había casado con Elfriede Petri, con la que tendría hijos en 1919 y 1920. En 1923 es nombrado catedrático de filosofía en la Universidad de Marburgo y en su entorno solo se encontraba la abrumadora ciudad que tendría como resultado su implicación con el régimen nazi. Cambia, Luisa, por favor. Pues acá vemos una gráfica de la cabaña de Heidegger y pues esta lectura que nos muestra Iñaki Ábalos pues nos representa y nos pone enfrente como con las ideas que se recogen de Heidegger y su casa encontrada en la Selva Negra. Esta casa donde habitó Heidegger fue donada por la universidad. Esta casa en la que Ábalos pues, nos hace un paralelismo entre el concepto de habitar, un habitar profundo que plantea Heidegger, su pensamiento y la manera en la que Heidegger pues habita la cabaña como tal, ¿no? Entonces el inicio de este capítulo pues se da con una cita de Heidegger que plantea el texto, más o menos larga, voy a leerla por acá. Dice, acá. Dice, sobre la pendiente de un ancho valle rodeado de montañas en la parte sur de la Selva Negra, a una altitud de 1150 metros, se levanta una pequeña cabaña de esquí. Las medidas en planta son 6 por 7 metros. El bajo tejado colgante cubre 3 habitaciones, la cocina que también es sala de estar, un dormitorio y un estudio, esparcidos en inmersos intervalos a lo largo del estrecho de la estrecha base del valle y sobre la escarpada ladera opuesta se apuestan en las casas de labranza con sus grandes cubiertas suspendidas. Más arriba de la pendiente, las tierras de los pastos y prados dan paso a los bosques con sus oscuros abetos y alineados. Sobre todas las cosas, allí se levanta un cielo claro de verano, y en su radiante expansión, 2 halcones planean alrededor de amplios círculos. Listo, pues este texto citado en el libro de Ábalos de Heidegger se llama Porque vivo en provincias, y pues esto introduce de lo que se conoce como habitar, como un habitar no urbano, un habitar rural que muestra como tal las nociones de habitar que plantea Martin Heidegger. Este habitar es un habitar profundo, un habitar que va enlazado y contextualizado en la forma de que no es un mundo de una situación diferente, por así decirlo, o alejado de la naturaleza, como se plantea tal vez las ideas de lo que es una ciudad, sino que es en realidad algo nacido en el sitio y como les contaré, pues para tener en cuenta, por ejemplo, este punto, recalcando en la lectura de Heidegger con una filosofía situada en el hablar, vamos como por esto, como por ejemplo esta parte, esta frase, digo, que plantea al comienzo, Heidegger dice como el lenguaje es la casa del ser, en su hogar el hombre habita. Entonces vemos que esto pues se hace un punto reconocible del habitar con desarrollo de la noción, estoy enredando, se hace como se ha- hace un punto reconocible de habitar con desarrollar la noción de lo que es el ser o nuestra existencia. O sea, pues nuestra existencia. Es que me pongo nervioso, profe, disculpa. Eh, pues la Juan, verdad, a propósito, lo está haciendo bien, no tienen por qué asustarse y no es una tarea por hacer una tarea,
es una reflexión. Listo, Entonces, profe. tranquilos muchachos, entre otras no les puedo pegar, y eso sería como medio estúpido, es absurdo. Entonces, el trabajo se presenta de manera tranquila. Bueno, Entonces sigo con que la verdad, según Heidegger, es la construcción de una persona que esto está como en este mundo, ¿sí? Que está como en este mundo. Eh, pues esto es verdaderamente el habitar dado por un pensamiento, ese pensamiento desarrollado con el lenguaje. Por eso mismo es que el lenguaje es la casa del ser. En este hogar es que el hombre habita, como lo dice la cita en la diapositiva. Entonces, Luisa, cambia de diapositiva, por favor. Entonces, pues, por ejemplo, en esta imagen podemos observar a Heidegger afuera o más bien saliendo como de la cabaña y como dije anteriormente, la cabaña pues fue entregada a Martin por la Universidad de Friburgo debido a que Heidegger fue en un tiempo rector de esa universidad en 1933 y lo que se observa claramente pues es un hombre urbano con una presencia muy alta, por así decirlo, vestido de una manera muy moderna, o sea, como muy de ciudad, eh, pues en un, pues literalmente haciendo contraste con el fondo, con una vivienda literalmente y completamente rural. Entonces se ve el contraste como como de esas medidas sociales, ¿no? Entonces, pues en este caso, esta cabaña hasta el día de hoy existe. Eh, Esta cabaña representa y es expresada en la filosofía de Heidegger como raíces profundamente enraizadas en el lugar, como les cuento a continuación. Eh, Luisa. Entonces, pues aquí hay una parte del texto del libro. Entonces, pues con esto quizás pues uno podría como conectar con el pensamiento de la diapositiva anterior, ¿no? Heidegger pues intenta construir la noción del ser, pero quiero dar a entender un ser como completamente situado, ¿sí? Como un ser de ahí, como lo conceptualizaría él según sus textos, que se halla no en un tiempo final, un tiempo que superará en un futuro las condiciones actuales o como todo el presente que está justificado por las condiciones futuras, sino que estamos hablando en un momento actual con él, o sea, en el hombre y la vida del hombre. Pues después se comprende cómo él expone la idea de los mortales, el tiempo del ser humano, pues es conocido como por la tragedia constante que implica morir, que implica la muerte. Entonces, pues por eso la idea de tiempo cambia radicalmente teniendo en cuenta que ahora a lo que nos enfrentamos es a un tiempo existencial subjetivo y es ahí donde hay una doble idea. Este hombre construye la casa con sus manos, pero también construye su ser con el pensamiento. Y pues esto lleva así a la creación como tal de una preocupación por el habitar, que implica el habitar, eh, que es la vida humana, el hombre como habitante o como el que verdaderamente construye el habitar, y pues este se construye, por lo tanto, como un punto importante en el hombre, y no solamente en el hombre, sino en la vida del hombre, en el tiempo del hombre y en el habitar, que es una acción realmente humana, ¿no? Eh, Luisa, cambia de diapositiva, por favor. Entonces, pues acá la casa del ser es el lenguaje, según todo esto, para poder construir el habitar, hace falta pensar y reflexionar sobre él, ¿no? Por esto, uno de los cuatro espacios esenciales de esa cabaña de Heidegger es el estudio, que aunque toda la vivienda es un espacio muy pequeño y solo tiene 4 habitaciones, pues una de ellas está ocupada por un espacio para sentarse o pensar y escribir, ¿no? Pero también se tiene en cuenta que ese pensar y escribir está dado por el hombre y pues eso resulta como un privilegio para él. Él resulta siendo una persona privilegiada porque pues él tiene este espacio de privilegio para pensar, para escribir, para construir, para inventarse toda una vida en la que la familia pues puede estar equilibrada a una figura
de autoridad paterna, patriarcal, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues esto se construye de esta manera. Luisa, eh, hay algunas ideas que se plantean en el pensamiento de Heidegger cuando intenta construir el pensamiento de habitar, intentando hacer una revisión etimológica de lo que es la palabra construir. Heidegger crea tres nociones que son muy importantes para la idea del habitar, y es construir es propiamente habitar. Habitar es la manera como los mortales están sobre la tierra. El construir en cuanto a habitar se despliega el construir en cuanto al habitar se despliega en el construir, y el que cuida el cultivo en el que y el que cuida el cultivo en el construir, el que erige las edificaciones. Es que es un poquito enredado. Pero sí, según pues Martin Heidegger, construir es habitar, ¿no? Construir es una noción diferenciada de lo que es la edificación. Aquí se habla más bien como de un proceso en el cual el hombre construye el habitar. Como un proceso, pues se piensa como que el habitar es cultivar, o una parte de lo que es cultivar. Y pues ese habitar construye a sí mismo el rasgo completo de lo que es el ser. El punto fundamental del habitar es pues el cuidar, pero ese cuidar lleva, pues como decíamos, la noción de cultivo, también de la raíz, y, pues, pero hablando más bien como de la raíz de cultura, ¿no? Una raíz de cultura que se construye por ese mismo habitar. Entonces, el habitar no vendría siendo como una cuestión estática, sino que es una noción completamente activa. Entonces, pues como dice en el concepto de investigación etimológica, frente al utilitarismo y el tiempo finalista moderno, primero es necesario interrogarse sobre el sentido de nuestras acciones. No es tan importante qué o cuánto construir como saber por qué construimos, cuál es el significado original de esta acción. Para el concepto de tiempo radical, pues nos advierte contra la técnica moderna, exige una relación atenta hacia la naturaleza y opone el tiempo. Y este cuarto concepto que aparece ahí de forma puntual en la diapositiva, dice el puente de Heidelberg, no es tanto su espacialidad como capacidad de definir un lugar a través del establecimiento de ligaduras de orden, no solo material, sino también espiritual. Todos estos conceptos pues se hallan en las lecturas de Iñaki Ábalos, y pues ya me retiro para darle espacio a mi compañero. Bueno, entonces mi compañero quedó en el puente de Heidelberg. Yo empezaré a hablar a partir de la cuaternidad. Entonces, Ábalos lo que hace es nombrar la cuaternidad de Heidegger. ¿Qué es esta cuaternidad? La cuaternidad es una idea que Heidegger divide en cuatro espacios. La primera de estas es la tierra, que cuando nosotros pensamos en tierra, pensamos que es fructífera, que es floreciente, que tiene agua, tiene la tierra. Entonces, él plantea que si nombramos la Tierra, pensamos en los otros tres aspectos, pero no pensamos en una unidad de estos cuatro. Después nombra el cielo. El cielo es aquel que trae los astros, tiene la luna, tiene el sol, es característico por ese color azul, tiene el día, la noche, es el que representa esa transición del tiempo. Entonces plantea exactamente lo mismo. Dice que si nombramos el cielo, pensamos en los otros tres aspectos, pero no pensamos en una unidad. Después toca lo divino, que son los mensajeros de la divinidad, que es todo lo que tenga que ver con ese ser superior en el que nosotros creemos. También si pensamos en lo divino, pensamos en los otros tres aspectos, pero no pensamos en la unidad. Y por el último, en este esquema que plantea Heidegger, están los mortales, que son los que son capaces de morir y que son los únicos que pueden convivir debajo del cielo, debajo de la divinidad y sobre la tierra. Y si nos nombramos a ellos, a los mortales, pensaremos en los otros tres, pero no en esa unidad. Esta unidad se le considera como la cuaternidad. ¿Por qué Ábalos plantea la cuaternidad durante el texto? Lo hace porque en este momento Heidegger se encuentra en una charla con los arquitectos del modernismo. Cabe resaltar que el modernismo estaba perdiendo los ejes de lo que es el verdaderamente construir y al habitar. Y esto se debe a que se estaban centrando en un espacio que era matemático y algebraico, y perdían esa esencia que tanto tenía Heidegger, que era el habitar y el del construir. Por otro lado, tenemos al lugar, la memoria y la naturaleza, que es la continuidad de esta cuaternidad que se contrapone formalmente al espacio, tiempo y técnica que planteaban los
modernistas para este entonces. Los modernistas decían que el tiempo se invertía, la memoria ocupaba el lugar del futuro y el espacio ya no servía para una gran cosa. Entonces, lo que sucede aquí es que esta cuaternidad le ha de devolver un poco de dignidad al hombre. Entonces, durante esta charla también lo que hace Heidenberg es dar el ejemplo de su cabaña. Entonces, Ábalos pone la cita de la cabaña. Entonces dice, mira la cabaña, se levanta pensando en la cuaternidad. La cabaña se levantó pensando en la cuaternidad. Se pensó desde lo natural, pues esta se ubicó al lado de la montaña, sobre la planicie, protegiéndola de los vientos. Su cubierta posee un alero con una inclinación exacta que le permite mantener la nieve, protegerlos de los inviernos, y que mucho más abajo protege las habitaciones al interior de la cabaña. Dice, tampoco se olvidó de la divinidad, pues al lado de la mesa común puso una imagen del Señor. Y el último aspecto de la cuaternidad, que sería la mortalidad, Heidenberg propuso espacios para poder albergar la vida y para que pueda llegar el ángel de la muerte, que serían las habitaciones dentro de su cabaña. Después, como le había dicho mi compañero Juan Sebastián, hay una autoridad paterna, porque Ábalos se plantea quién podrá habitar la casa de Heidelberg. Entonces, frente a esta pregunta, se plantea que la autoridad de la casa va a estar recaída en aquella persona cuya existencia es un diálogo con la cuaternidad. Esto no es más que una propia descripción de que Heidegger tiene que ser esa figura de autoridad dentro de esta casa. Entonces dice que aquel que habitará dentro de esta casa es quien domina el lenguaje, quien consiste en su pensamiento y que su pensamiento va más allá de cualquier otro argumento. Después se nombra el esquema vertical, que está sujeto a la casa existencial, no es otro aquel que crea las propiedades y los bienes, el parte de familias, como se le conoce. Entonces, ¿qué sucede con esto? Hay algo muy interesante con este esquema vertical, y es que Heidegger no hereda esta casa. A Heidegger se la dona a la universidad por haber sido rector durante 1933. Entonces, en lo que consiste este subtema dentro del capítulo es que esta casa tiene que ser heredada, tiene que pasar de los ancestros y tiene que ser cuidada por los hijos para poder pasar de generación en generación. Y esta vivienda está anclada a un lugar en la que va a habitar una familia, una jerarquía y una autoridad. Es por esto que esta cabaña está regada con lo rural, porque va directamente anclada con las raíces de la cultura y las raíces de la propia naturaleza. Tenemos la nostalgia por la conciencia, que surge a partir de este esquema vertical. Ábalos nos plantea en este subtema que la cabaña de Heidegger se trata de una casa cedida, no es una casa heredada, no es una casa de residencia, es una casa de vacaciones. Por lo tanto, no es una tierra que se trabaja, es una tierra por la que se pasea. Entonces, estas ideas acerca de la cabaña lo que hacen es mostrarnos el conflicto que existe entre el existencialismo y el tiempo. Esto se debe a la idealización y a la densidad que propone el existencialismo y a la firmeza que tiene el pasado y la gravedad del presente. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor, Luisa? Entonces, después de estos subtemas que van todos ligados prácticamente a la cuaternidad, llega la noche, el invierno, la tormenta y la nieve. ¿Por qué nombra este apartado a Ábalos? Este apartado lo que nos muestra y nos describe es prácticamente que este refugio es un refugio contra el mundo, no solamente de lo natural, no solamente del invierno, de los vientos, sino que también es un refugio frente a lo público. Y un frente a lo público porque es privado debido a que está ubicado en lo rural. Entonces, durante este subtema, Ábalos cita un momento en el que Heidegger se encuentra en el invierno pasando la cabaña y empieza una fuerte nevada. Entonces, esta nevada, pues, tapa toda la cabaña y es el momento en el que Heidegger dice que es un buen momento para reflexionar, para filosofar. Es por esto que se dice que protege lo público, porque se vuelve algo completamente privado y le permite la reflexión, aún estando en medio del invierno. Y esta tormenta de invierno lo que genera a su vez es que aparezca en todo el esplendor el refugio, como una protección. Además de esto, nos muestra la metáfora de la casa y la ciudad, esas fronteras entre lo público y lo privado.
mantiene lo público alejado y mantiene lo privado adentro para permitirle esa reflexión a Heisenberg. A partir de esto se genera una relación entre la naturaleza y la ciudad. Esta relación es causada porque, al igual que pasa con lo público, existe una cierta violencia. Y esta va a ser una violencia que se muestra a través de la figura paterna que es de la casa, en este caso que sería Heisenberg. En la casa de lo existencial se mantiene un esquema jerárquico que siempre estará manejado por el hombre, por el patriarcado, por el hombre, en este caso Heisenberg. Entonces, este hombre es el encargado de habitar y darle la protección a la cabaña. Entonces, esta figura paternal se debe encargar y de construir la casa en el tiempo y desplegar el programa de cuidado que tendrá esta para poder pasarse a las otras generaciones. Esa es la función del padre dentro de la cabaña y dentro de este sistema jerárquico. Entonces, la relación que posee con la ciudad de esta cabaña va más en lo físico, porque siempre va a existir una correspondencia entre lo que es el eje jerárquico dentro de el eje jerárquico dentro de la cabaña y la organización espacial, que es algo muy típico de las construcciones del norte de Europa, que es la importancia de la verticalidad y la jerarquización de los espacios. Y por último, Ábalos nos habla de lo auténtico. ¿Por qué esta causa se dice que es algo auténtico? Esto se ve a que es una vivienda en la que habita una familia estable, jerárquica y autoritaria. Se da lo auténtico mediante una vida cotidiana, una vida real, no una cara pública, se mantiene completamente en lo privado. La casa protege del exterior agresivo por parte del clima, la naturaleza y la propia sociedad. Entonces, al ser esta una cabaña, se piensa a lo contrario a la ciudad moderna y toda la tecnificación que implica esta sociedad y las construcciones de la ciudad, que llevan al abuso de la naturaleza y al olvido de la tradición. Estos serían los apartados y los subtemas que habla Heidegger dentro del capítulo. Bueno, antes de hablarles, pues, les voy a introducir como a una pequeña... Luisa, Señor. se te escucha como un poco, Señor. como lejos. Perdón. Antes de hablar sobre el concepto de la vivienda, pues los voy a introducir como a algo pequeño sobre la historia de la casa. Bueno, está cerca del campo de Tonnabeur en la Selva Negra. Se dice que pues se le regaló a Heidegger porque era una buena idea para que él pudiera trabajar como con más tranquilidad. Esta casa se encuentra a unas 16 millas de Freiburg, donde Heidegger vivía en ese tiempo. En 1922 la familia se trasladó allí y Heidegger trabajó la mayoría de sus escritos en este refugio. Bueno, concepto de la vivienda y noción del habitar. El habitar se refiere en esta casa mediante la pureza de habitar con la naturaleza y las costumbres. En esta línea vertical donde el principio del habitar cuidando, queda a entender que la casa es construida con el fin de no dañar la naturaleza. Fue construida con madera, con materiales naturales del mismo entorno, donde se observa que no hubo necesidad de usar ni elementos tecnológicos o industrializados, y siempre se trató como de no abusar de la naturaleza. Toma los principios de sustentabilidad y de ciudades antiguas, de ciudades antiguas, pequeñas, con casas artesanas, y también tomaba como solo en cuenta el hábitat interior, como lo decían. Dejaba lo estético a un lado y cuidaba más que todo el medio ambiente. Bueno, esta cabaña se asienta sobre un terraplén que corta en parte la ladera y sobresale de ella. El edificio contempla el paisaje protegido y enmarcado por los árboles. El terraplén es un montón de tierra que se rellena, con el que se rellena un hueco, o es como
que se levanta con un fin determinado. Bueno, la cabaña cuenta con tres habitaciones, tiene tres habitaciones principales, perdón. Como puede verse en el plano, y estas habitaciones están subdivididas en espacios específicos y particulares. Encontramos la puerta de entrada, el cortavientos, la antesala, la estufa de leña, la cocina, las camas, que pues en este caso serían como estas, em, el dormitorio, el lavabo, el estudio, que viene siendo este de aquí, el retrete y el secadero. En el interior las paredes están revestidas con tablas colocadas en vertical, como se pueden ver acá, y estaban acabadas y tratadas, y tenían como el mismo tamaño. Las habitaciones de esta cabaña contienen un mobiliario fijo que en la mayoría se remonta a la fecha de la construcción de esta cabaña. Se dice que los espacios no eran tanto privados, sino que o sea, eran más que todo compartidos. La estructura de esta cabaña es básicamente de madera. Como lo decía anteriormente, los detalles constructivos indican que se realizó solamente utilizando herramientas manuales. Al igual que en el exterior, los muros están revestidos con escamas de madera en dos direcciones. Se podría decir que, perdón, se podría decir que Heidegger buscaba como un lugar donde adaptarse, apartarse del mundo y buscar como su propio ser. No solamente, o sea, del mundo moderno, y como enfocarse en sí, en sus escritos. Pues en conclusión, las características como más importantes de la cabaña es que expresa el pensamiento de Heidegger, era lo más importante es el ser, siguiendo como el cuarteto divino, universo, tierra, mortal, que rodea como la noción de ser de la persona con un respeto a lo natural. Las características de la cabaña que las hacen única es la relación directa que tiene con el entorno, generando como un refugio sin dañar como el contexto, como lo hablamos, que cuidaba mucho el entorno que lo rodeaba. El pensamiento filosófico de Heidegger nos dice que solo basta con el ser de uno mismo para poder habitar viviendo un conflicto en un tiempo. Siguiendo el pensamiento arquitectónico, debería ser suficiente no solo con tener el ser, sino también ver la estética de la arquitectura y su funcionalidad para que logre como un confort dentro de la casa. La cabaña se puede considerar una arquitectura estereotómica, básicamente porque no tiene jerarquía, y en ninguno de los espacios eh, logra como una igualdad. Entonces, sin embargo, tiene como un módulo cuadriculado proporcionado a una planta geométrica a la cabaña. El espacio donde Heidegger pasaba más tiempo era en el estudio. Allí era donde le fluían las ideas. Me vuelvo por acá, les muestro. Este es el estudio. Y se podía encontrarse consigo mismo y con la relación con el paisaje a través de la ventana. Aquí, o sea, como pueden ver, este sería el escritorio de Heidegger y esta sería como la ventana. Y pues, siguiendo como el concepto de propiedad sin poder tocarlo y ocasionar algún daño. Vemos los espacios que son flexibles, reflejándose en la cocina, perdón, aquí, la cocina, y que se convierte como en una área social, que comparte como también una actividad de dormir, y se encuentra con la chimenea que se encuentra como en el centro de la cabaña, y aquí pues unía como, o sea, se convertía como en un espacio en el que se hacían como reuniones familiares o sociales. Bueno, se rescata la idea de construir, habitar y ser. La cabaña se construye habitando mientras se cuida la naturaleza,
Habitar es igual que cuidar, por lo tanto, esto implica utilizar los recursos que el entorno les ofrecía. El simple hecho de que la cabaña y los muebles sean de madera rescata como la idea de usar lo proporcionado por la naturaleza, porque esto también como que soportaba como las inclemencias del clima y creaba como un espacio, una zona de confort en cada estación del año. Y también los lleva como a que todo esto perdurara un poco más. Y pues esto sería todo. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Muy clara la presentación. Mm, ¿Les parece entonces si iniciamos la reflexión una vez, hagamos el receso de 10 minutos, 10, 15 minutos? No se les olvide estirarse, descansar un poco los ojos, tomar agua y nos vemos a las 9:55. Bueno, Listo, profe. bueno, muy bien, muchas gracias. Y retomamos obviamente un par de reflexiones tienen que estar ahí. Bueno, hay otra imagen también. El siguiente, por favor. ¿Más? ¿Dónde él está? No, esa no, hay otra. Tal vez esa anterior, en donde él está sentado. No sé si. Esa. Entonces, también revisen qué es lo que le está sucediendo a este espacio. Miren que la condición de la ventana, ¿en dónde está el escritorio? Al frente de la ventana, pero la ventana no está hecha para distraer, no está hecha para ver, está hecha para que entre la luz, que seguramente será útil en ciertos momentos del año, ¿no? Recuerden que aquí hay estaciones, hay un cambio, y hay una mesa que establece una distancia. Es decir, que está hablando de un mundo interior totalmente controlado, es un recipiente, es totalmente introvertida esa vida. No es necesario tenerla, no es necesario verla desde adentro. Para ver eso hay que salir. Eso también es un elemento clave. Ahora, esta reflexión, insisto, no la podemos separar de los ejemplos que estamos revisando, porque tenemos que tratar de entender que lo que ustedes dibujan, lo que ustedes están revisando, redibujando, son casas que están, no es que estén dando cuenta del texto, claro, sino que hacen parte del cambio de vida de la sociedad norteamericana, la sociedad europea e incluso la latinoamericana, con los ejemplos que estamos revisando. Y hay un afán, por supuesto, y hay un interés, una preferencia de los arquitectos que ustedes están estudiando de acercarse o de compartir o incluso de alejarse o de entender de otra manera la modernidad. Aquí no hablaremos de la modernidad desde una condición filosófica, por lo menos no en lo que respecta a la obra, pero sí lo estamos acompañando a través de los textos. Ahora, podemos ya hacer una comparación. Me gustaría que ustedes hablaran. La casa que ustedes están estudiando tiene que ver algo con este primer apartado, con el segundo apartado, incluso con los que siguen, ¿no? ¿En dónde cabe mejor su casa? ¿Su casa es la casa existencialista y por qué? ¿O es la casa de Zaratustra y por qué? En estos dos ejemplos. Espero que eso no lo dejen al lado, no es marginal, y que cada vez que estemos leyendo los otros apartados, pues nos hagamos la misma pregunta. ¿En dónde cabe mi casa? ¿En dónde cabe el pensamiento del autor que yo estoy estudiando? ¿Cómo vive la gente? ¿Qué facilita? ¿Son las dos incluso? Tiene un poquitico de la casa Zaratustra y también tiene otro poquitico de la casa existencialista. Bueno, jóvenes, ¿algún comentario? ¿Los demás? Jimena. Profe, que me parecía interesante. ¿Sí me escucha? Qué pena. Sí, claro y fuerte se te escucha. Bueno, me parece importante resaltar que dentro de la exposición de ellos se aclaraba que era importante y era privilegiado tener un espacio para pensar,
y pues me parece importante que en esta época se le diera espacio a una zona donde pudieran pensar, analizar como un estudio o que nace ese espacio en la vivienda. De acuerdo, eso es clave, que incluso lo señalaban al inicio Luis Alejandro y Sebastián, y es, todas las casas hoy en día se preocupan mm, por tener la sala, seguramente la cocina, la habitación, y si ustedes son atentos, cuando van en sus carros o en bus o con sus padres, o van simplemente caminando, miren las vallas de publicidad de las constructoras. Ah, claro, no estoy satanizando ningún proyecto, por lo menos no es el objeto de lo que voy a decir. Pero miren que cada una muestra el potencial de la casa. Mm, incluso, incluso, ya la casa no es tan importante, sino la zona social, la piscina. Entonces muestran la fotografía de la mujer 60-90, todas las medidas perfectas, la familia perfecta, bellísimos todos, un registro fotográfico increíble. eh, y usted, miércoles, es que tengo que estar así para poder salir a la piscina, porque es la piscina lo que es importante. Y aquí es lo opuesto, ¿no? Que lo señala muy bien Jimena. Oiga, ¿qué tal si ustedes, cuando estén trabajando, cuando estén haciendo su proyecto final, tengan un espacio para pensar? Que esa carta maravillosa que les entregan esta familia feliz, destinen un espacio para pensar. Ahora pregunten, ¿qué medida tiene un espacio para pensar? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe entrar la luz? ¿Qué posición ocupa? ¿Al frente del árbol o en dónde? Mm, Porque hoy en día uno podría decir que si eso no ocurre es porque hay otras cosas que tienen más valor o adquirieron otro valor. Jimena. Profe, yo pienso que ahora con ese tema de la pandemia, antes la gente no acostumbraba, o bueno, se perdió la costumbre por esto de acortar tanto las unidades de vivienda. Por ejemplo, un estudio, un espacio para que la gente estudie, esté en silencio, bueno, piense en sí. Y ahora la pandemia nos ha mostrado que sí es importante que un espacio en la vivienda, en la cotidianidad de sus habitantes es verdaderamente importante. Todos los que estamos acá estudiando en este momento pensamos en eso, en que tenemos que tener un espacio donde uno pueda concentrarse, estar tranquilo, sin estar interfiriendo como en el desarrollo normal de la vivienda. No estar en el comedor donde la mamá ya va a servir el almuerzo o no sé qué, pues algo que le genere a uno un confort. De acuerdo. Y eso cada vez se cuestiona más, o sea, cada vez se reduce más. Y efectivamente, hoy podríamos decir que la situación en la que estamos nos plantea, nos hace preguntas importantes. Y es probable que no sea la primera. Y es probable que no solo sea hacer una casa porque estamos viviendo una pandemia. Es hacer una casa para que incluso eso suceda o muchas otras cosas. Hace poco hablaba con un par de amigos donde, por ejemplo, se perdió las enseñanzas de saber cultivar o que muchos de nuestros padres o abuelos tenían y conservaban. Es decir, de un subsistir eh, alejado de tal vez de ir a comprar un producto y ya, ¿no? Entonces, eso también hace preguntas en este momento. Miren Profe, que el pensamiento es muy bien lo que nos está diciendo Iñaki Ábalos a través de la casa existencialista. Ahora tal vez no necesitamos, si lo vamos a la literalidad, el espacio para pensar, pero sí para estar en silencio, o para cosechar o para cultivar. ¿Alguien iba a hablar? profe, yo, Juan Sebastián, Sí, Juan. pues nada, pues, o sea, como dándole reflexión a lo que decía la compañera Jimena, pues es eso, es como la preocupación que se genera en el hombre en el momento, pues, de construir ese habitar, de construir ese habitar y que implica ese habitar, no sé si me hago entender. Y yo creo que de toda la lectura y de toda la información que pudimos sacar para eso,
Yo en lo personal saco como tres conclusiones, como tres ideas finales que fueron las que plantea, digamos, Ábalos en ese capítulo del libro. Y yo creo que nos plantea cómo pues esta casa pequeña podría llamarse como de cierta manera una vivienda intemporal, pienso yo. Y yo sé que ya lo recalcó, pero, o sea, yo creo que se podría ver como una vivienda intemporal si uno lo ve de una manera ingenua, y es más bien como una vivienda eh, con una temporalidad extensa, ¿sí? Y yo creo que eso es lo que hace que nos devuelva la idea central de la construcción del habitar, planteada por Heidegger, que se refiere, yo pienso, al cultivo, como al cuidado de la historia de lo que uno recibe y de cómo uno lo hereda a los que siguen, y pues que verdaderamente tiene como ese valor arquitectónico eh, que lleva a un despliegue de la casa existencial. Y yo creo, profe, es que yo creo, bueno, no, lo que me parece más interesante de toda la lectura es, pues, planteado por Heidegger, según el Iñaki, es la introducción de como de algunas nociones a la teoría, pues, esta de la arquitectura, o en la teoría de habitar, justamente desde esa profundidad filosófica que viene como de ese regreso de la conexión de la filosofía, y ver ese impacto con la teoría directa del proyecto y la arquitectura y el habitar, ¿sí me entiende? Es como Sí, ver cómo regresa este papel filosófico como crucial en el desarrollo de las ideas arquitectónicas. Entonces es como lo que me parece más interesante, más bonito de eso, ver esa fusión. de acuerdo. Y hay que poner en contexto también ese pensamiento, en el momento que se produce y lo que desencadena. Recuerden que esta noción de construir sale y toma valor porque tanto a finales del siglo XIX y buena parte del siglo XX hay una explosión impresionante de técnicas, de materiales que están facilitando que el cambio o los paradigmas con los que se venía habitando, viviendo, pues cambien drásticamente, ¿no? Los rascacielos, por ejemplo. Y esto, y este llamado, digámoslo así, o reflexión que plantea Heidegger, pues está muy asociada a que el problema no es construir, el problema es cómo se está construyendo y qué se deja de hacer o qué se pierde cuando la construcción puede ser en masa, puede ser en cantidad. También la cabaña de Heidegger tiene una metáfora muy bonita, y es que es una unidad de vivienda para una familia donde hay una jerarquía o donde hay unas relaciones, que es cuestionable efectivamente. Esa figura paterna o ese patriarcado hoy en día, pues esto seguramente se podrá revisar, pero sin llevar esto a ninguna como pensamiento, ¿cómo decirlo? Que cuestione esta figura representada por Heidegger, representada por un hombre. Más que eso, a mí me parece que la reflexión pasa porque en el escenario todos deberíamos tener una buena relación, una buena convivencia. Deberíamos construir un mejor espacio, ¿no? Eh, pongan esta reflexión a hoy en clave contemporánea, y creo que todavía sigue siendo muy vigente. ¿Cuáles son los medios con los que hoy se construye en detrimento, en muchos de los casos, a lo que es la misma tierra, ¿no? A veces innecesario o a veces desbordado. Y ese equilibrio, tal vez de manera paulatina, incluso no tanto a la par, pero está muy atrás de lograr un equilibrio, de que encontremos un equilibrio. No en vano, pues miren, en esta época no llovía tanto, un par de años atrás. Bueno, no sé si alguien, aparte de Jimena, quiere hacer algún comentario. Yo, profe, Bueno, Juan. pues, bueno,
Una parte que me llamó bastante la atención en la exposición fue cuando mencionó pues las relaciones que se hacen con la naturaleza, el medio ambiente o el clima y en parte también el cielo, porque diría yo que algo que es muy importante en la arquitectura o en la construcción, ya sea una casa, una cabaña o algo, es que eso que nosotros estamos construyendo tiene que ver también con lo que nos rodea. Y pues tenemos que también tener muy en cuenta lo que se debe respetar y lo que se debe, pues, como, ¿cómo decirlo? Que tiene que tener en los parámetros de la construcción. No sé si me hago entender, ya me estoy hasta perdiendo yo, pero es más o No, menos eso, está profe. bien, Sí, es más o menos es lo que me así. refiero. Claro, ese vínculo de construir está directamente asociado a la tierra, a los minerales. Todo lo que tenemos en la casa, revisen su casa y dígame qué no está asociado con la tierra. Incluso hasta el vidrio. Todo. Los muros, su cama, su mueble, el mueble donde estaba ahora trabajando. Todos los recipientes, todas las cosas están asociadas directamente a la tierra, ¿no? Directamente al agua, por supuesto. Bueno, muy bien, jóvenes. Creo que hay unas pistas importantes entonces en lo que llevamos hasta ahora. Ya tenemos dos casas. Una casa, Casa Zaratustra, esa casa ideal, esa casa del superhombre, digámoslo así, y la otra casa, ¿no? Una casa diametralmente opuesta. ¿En dónde está su casa? La que está dibujando. Y eso es lo que vamos a revisar ahora. Entonces, en orden de lista, para que por favor todos estén preparados y no tenga que insistir mucho y no perdamos mucho tiempo en eso, van a tener su AutoCAD listo, su pantalla y muestra. No hace una exposición de la casa, Profe, Salomé. antes de que siga con eso, ahorita pues, mientras estaba explicando, pues empecé a recordar bien cómo es de la casa de Zaratustra y hice como una comparación y digamos en la casa de Zaratustra decía que era solo para un hombre, que estaba enfocado solo para alguien, para una sola persona, que estuviera que bien vestido y toda la cosa. En cambio, esta habla más también como en el sentido familiar, o sea, no solamente una persona, sino también el entorno familiar. Entonces empecé a hacer la comparación de esas dos casas y es, la Zaratustra es como para alguien individual, alguien específico y así. Y esta es como para un legado familiar independientemente de como del tiempo y todo eso. Clave, esa es una muy buena reflexión, Salomé, porque justo eh, va a poner en consideración cómo se ocupa una casa. Efectivamente son casas, una es un proyecto, otra es una obra, sí, efectivamente un proyecto, una obra, una no está construida, la otra se construye. Es decir, que está hablando Iñaki Ábalos con estos dos ejemplos de no solamente el que ocupa la casa, sino cómo la ocupa, cómo la casa dispone de una estructura espacial para que eso suceda. Mire que en la primera casa, en la casa de Zaratustra, en la que emplea a Mies como telón de fondo, es una casa desprovista de todo. Micho, no parece una casa. Pare, sabemos que es una casa porque se llama la casa patio, pero no tiene pinta de casa. Está desprovista de eso que la otra, en cambio, sí tiene, que es esta condición, digámoslo así, el aura de eso doméstico. No estoy diciendo que en la otra no pueda haber una cocina, un baño, pero parece que eso no termina, habla de otra casa, digámoslo así, habla de otra casa, de otra manera de ocupar. Tal vez la otra es más cercana a nosotros, ¿no? Mucho más familiar. De ahí que, clave lo que está señalando Salomé, el que habita la casa también deja una huella de cómo habita esa casa, cómo la construye. Y en este caso, la construcción la podríamos entender ya no solo como una cuestión material, sino cómo construye ese ambiente doméstico
¿A qué le otorga valor? Y volvamos otra vez y traigamos esto a nosotros, hagamos lo propio. ¿Qué objetos en su casa tienen valor? No valor económico. ¿Qué valor tiene para su papá, su mamá, sus hermanitos o para ustedes mismos? ¿A qué le entregan mayor importancia en su casa? ¿Qué es lo ritual? ¿Qué es lo que siempre cuidan? ¿Qué es lo que no se puede caer y si se cae seguramente tiene el castigo terrible? Y esto está asociado a la tradición también, cómo se heredan las cosas. Es decir, que esa casa incluso es una construcción en el tiempo, es una construcción mediada por los recuerdos, por la memoria, por los objetos. Incluso cambiar un mueble es también hacer una reflexión de cómo se consiguió y a veces las cosas no se cambian, permanecen y permanecen. Ya se cambian porque miércoles que ya se está cayendo la cama, se la comió la broma. Y así todo, y lo digo por experiencia propia, vamos a mandar a taponar la cama. También se puede salvar. Es que ahí se murió su abuelita. Ahí nació su tatarabuelo. Bueno, es decir que la casa no solamente son paredes. Y esto es clave. Con el ejercicio de su ejercicio, con su proyecto de taller, perdón, hay que reflexionar sobre el encargo. Iñaki Ábalos ya nos está hablando de dos encargos acá importantes. Y eso puede existir sin satanizar una o la otra, sin decir que una es mejor que otra. Ahí hay dos posiciones de ese posible hombre de la modernidad. Recuerden que acá estamos hablando de la modernidad. Ustedes están trabajando en la modernidad. Y estamos parados ahí, viendo hacia adelante y viendo hacia atrás. Es como el punto de referencia, que fue la mejor estrategia, o por lo menos, digamos, la más sensata, de ubicarnos en un punto y de ahí mirar la historia de la arquitectura que tiene un interés, como se los había dicho, sobre la residencia, sobre cómo vivimos. Y que por qué es ese tema y no otro. Pues es el que podemos hablar, sin necesidad de ir a la calle, no porque no queramos ir a la calle, pero es el más familiar, es el cercano. Todos vivimos en una casa, llámese apartamento, llámese hotel, como quieran, privada, propia, en arriendo, no sé, como sea. Bueno, no pierdan eso de vista. Muy bien, Salomé, buena reflexión. Entonces, vámonos para la segunda actividad de enseñar sus dibujos, muestren en qué va, qué dudas tienen, y vamos induciendo una serie de cosas a partir de lo que cada uno esté presentando. Algunos pues, lo harán de una manera mucho más eficiente. Bueno, entonces arrancamos con Camila, Profe. sigue Carla, Alexandra. ¿Quién habla? Carolina, Carolina. ¿será posible que revisemos el mío? Es que necesito retirarme. Por supuesto, Carolina, de una. Bueno, entonces mientras... Entonces, ¿presenta ya? Sí, de una. Entonces, mientras Gracias. compartes la pantalla, se supone que estamos en fotografía. Recuerden que estamos una sesión atrasados. ¿La fotografía para qué sirve? Sirve para corroborar aspectos que el plano a veces no muestra o no muestra en detalle. La fotografía nos va a mostrar muebles, nos va a mostrar ventanas, nos va a mostrar material, nos va a mostrar incluso proporciones. Información clave para entender aún más el espacio. Listo, Carolina. Profe, lo que pasa es que, o sea, esto está, yo no sé si es que nunca como que tomaron medidas cuando hicieron estos dibujos o qué, pero yo, digamos, había escalado la imagen con respecto pues al comedor, ¿cierto? Pero en el momento en el que, por ejemplo, fui a diseñar la cama, profe, esa cama, o sea, es súper pequeña. Acá en estos momentos, la que yo inserté tiene unos 70. Y mire, digamos, la proporción de la que está en el fondo. La ducha lo mismo, la ducha, la tina de baño, o sea, es súper pequeña. Yo vi como en Google unas medidas, pues, digamos, de las tinas,
y cómo, digamos, las personas pues quedan con esas medidas. Y en estos momentos, sí mucho, o sea, una persona se puede quedar así como acurrucada, pero con las piernas aprisionadas, porque entonces, no sé, me preocupa mucho pues eso, o sea, esas medidas y pues estoy esperando a ver sí qué hago porque me falta es como tal el inmobiliario porque el resto ya lo tengo. Ah, y tengo otra duda. Pues se suponían que los punticos eran como las columnas, ¿cierto? Pero acá yo creo que no son columnas, sino que son como la copa de los árboles, o no sé, y yo me puse a llenar esto de columnas. Entonces, sí. Ah, Sí, efectivamente. y otra cosa, profe, acá, digamos que yo estas tres columnas las había le había puesto un hatch que era sólido y a esta no sé qué le pasa, o sea, porque esta, digamos, también está cerrada, o sea, la polilínea está cerrada y cuando le voy a insertar pues un hatch, o sea, no sale nada y ni siquiera copiándolo ni pegándolo, no sé qué error tengo. Bueno, ¿hay más dudas? No, hasta ahorita solo eso. Ok, bueno, entonces la primera. La dimensión se ajusta cambiando la escala, es decir, reescala otra vez la planta tomando como referencia la cama. Esa puede ser la cuestión. La primera a resolver. Bueno, entonces seleccionas todo el dibujo y escalas esa diferencia entre la cama que está de dibujo y el tamaño eh, del bloque que insertaste de cama. Sin embargo, antes de hacer eso, corrobora, no sé si al haber estudiado la casa te encontraste medidas de la casa y si hay una escala gráfica. No recuerdo si lograste encontrar la escala gráfica. No, profe, no Bueno, porque esta nunca se construyó y en vale. todo lo que había de Amancio Williams, porque busqué, digamos, en una página que se llamaba pues Archivo de Amancio Williams, en todo lo que aparecía sobre la casa del parque pues en Iraola, o sea, busqué todas las páginas a ver y siempre estaban los mismos dibujitos. Vale. Perdón, los dibujos, profe. Haz Antes un de que zoom, me corrija. haz un zoom, por favor, en la cama que tienes ahí superpuesta con el mueble. Eso. Toma la medida de la profundidad de la cama. Acá en estos momentos está en 1,70, pero ya le muestro que aquí, sí, 1,71. O sea, está muy pequeña. Una persona de 1,80 que le quedan El volando ancho, ¿cierto? las piernas. ¿Cómo, profe? Sí, llévala hasta el fondo, por favor. Toma toda la medida. Una de dos. Puede ser el Así. bloque, pues, sí. ¿Cuánto mide eso? Mide ¿Cuánto te 1,71 parece, por cierto? 1,28. Listo. ¿Cómo? Esa es la cama, el bloque. Ahora, ese es el bloque. Dame la medida de la cama que está dibujada en el plano. Ay, juepucha, es que tengo esas cotas muy grandes. Muy Pero, fácil, no, a ver, mira, es muy fácil. Toma la regla que está al lado, Carolina, mira, no, la regla. la regla. No, Ajá, no la cota, sino la regla. Sí, ahí. Ve que la listo. imagen, el icono de regla. Eso. Y Ya. haz un zoom y trata de acercarte a la cama que está dibujada en el plano. Entonces, de extremo a extremo, ¿no? No, pero no da porque De está la con los... cabecera de la almohada a los pies. Ay, se me está cortando mucho, Cari- no entiendo. La opción de regla, le hundes desplegar Carolina, y ahí te aparece es la que dice Distancia, sí. ya. De acá entonces hasta aquí, ¿sí o qué? Ay, ¿qué hice? claro, mira, ahí está la diferencia, tiene 1,22. Hay que reescalar el dibujo, la planta. Ok, Obviamente tratando de que no selecciones o apagas todos los muebles
todos los objetos que has insertado para que rescales nuevamente. Ese es el problema y así se resuelve. Bueno, mira que Listo. la cama que está ahí dibujada tiene 1,26 de largo. Efectivamente, no es una cama estándar. Bueno, ahí ya está la primera duda resuelta. Entonces, rescálalo y vuelves a verificar. Lo otro, me genera duda las columnas. Yo creo que no son columnas cuadradas. Enseña las fotografías, por favor. Sí, profe. Pues yo a ver. Aquí. Tu archivo, ya no... Enseña tu archivo. El de Drive. Pues es que, bueno, Bueno, como no quiera. importa, ya para qué. Déjalo. Pues yo me guié fue por esta imagen definida, a ver. Sino que es que eso lo tengo en Google porque no tengo gratis que Word y PowerPoint y todas esas cosas, pero véala, acá está la imagen definida. Entonces, La que ya has acá descargado. vi... ¿Cómo? Eso, mira, yo creo que son columnas circulares, son cilíndricas. Profe, ¿cómo van a ser cilindros si vea esta, o sea, mire esta cara, acá hay una segunda cara, Sí, a ver, haz un zoom más cercano. o sea, acá se ve la línea muy clara. Bueno, ahí sí. ¿Y todas son así? ¿Está totalmente segura? ¿Las del espacio de arriba también? Ah, bueno, esta sí se ve cilíndrica, pero este Bueno. pasillo ni siquiera sé dónde está definido. Creería que es este, entonces acá, listo, sería cilíndrico. Claro, esas son cilíndricas, mira, ahí están. Entonces, revisa muy bien como esas condiciones. Ahí es donde la fotografía o los dibujos van a aportar información clave también. Bueno, Pues por eso en este hatch, por ejemplo, fue como, esto es piedra, ¿cómo es que se llama el hatch? Bueno, esto es piedra, el hecho es de que es piedra por esto mismo, porque en la imagen, digamos, así está representado, ¿no? sí. ¿Y qué? Y en cambio, pues en las otras sí lo hice como si fuera, ay, ya. En esta sí puse este hatch, que es el que estamos usando en representación y expresión, pues como para lo que son muros. Bueno, Y ¿las ya. ventanas en dónde están, Carolina? Pues hasta ahorita, o sea, todo ha sido como, o sea, todo ha sido sólido. Entonces, o sea, acá, por ejemplo, está este vano y este de acá no lo tengo muy claro. También estaba pensando en lo mismo. A ver, yo corro la imagen aquí. Veamos. Acá esta la puse como muro bajo, o sea, por eso es amarillo, muros bajos baranda, que son estos, digamos, que son como vacíos por dentro, y este sí se ve sólido. Entonces, no sé. Bueno, clave entonces en el ejercicio de redibujar, uno, las fotografías, ubicarse usted espacialmente en planta a través de la fotografía, porque la fotografía suministra lo que en algún momento, y va a ser muy normal, la planta tal vez no tiene o la calidad de la imagen es deficiente para hacernos ver con precisión en dónde están las ventanas. Entonces, también implica nuevamente de dónde está tomándose la foto, en dónde está parada la chica esta, cuál es ese pasillo. Por ejemplo, ya ubicamos uno que es en la parte inferior, correcto. Esta imagen, y ya de entrada, entonces pensemos, hay una ventana en tal dirección. Acá hay un vano y acá hay otro. El más largo diría acá, ¿sí o qué? Y este, que es un vano cuadrado, va acá. Exactamente. Entonces, la proporción, identifiquemos, no aparece en planta. Pero yo el dibujo veo que está más cercano, mire que está casi como en la mitad o a un lado de la columna, entre la columna y la baranda. Bueno, listo, ya sé. Voy a mirar la planta, reviso y también le pongo lógica constructiva, ¿no? Hay una columna en la parte de abajo. Es probable que esto continúe. ¿En dónde debería estar? ¿Está embebida o no esa columna? Pues sí,
esta columna está acá y pues aparentemente en la imagen se ve que es más bien como lineal, o sea, que está casi que encima de esta primera columna. Entonces, pues yo la ubicaría más o menos por acá. Pero la proporción me preocupa un poco porque no sé la verdad pues de cuánto por cuánto hacerla. Bueno, ahí confiamos No más de 1 metro por la escala humana. Exactamente. Entonces siempre se referencian las cosas y eso es clave, ¿no? ¿Qué dimensión tiene? Tratar de revisar muy bien, incluso en otra información también. Bueno, no todo lo que sea punto es una columna. Entonces también hay que ponerle sentido a eso. Esas, por Como ejemplo, esto. efectivamente hay que borrarlas. Listo, profe, sí. Bueno. Todo esto que tengo acá. Ay. Exactamente. Bueno. Clave también dentro del dibujo, como lo señalaba ahora, precisar muy bien a través del dibujo de las capas qué es muros, qué son muros bajos, qué son muebles, qué son achurados de piso, texturas, hatch, puertas. Y sobre todo cuando se esté dibujando los alzados o las secciones, que exista una correspondencia entre el dibujo, lo que esté en planta. Se tiran líneas, se proyectan líneas, que es lo que a ustedes les están enseñando en representación, cómo se construye un corte, cómo se construye un alzado. Bueno, no es una invención, no es, como no sé, entonces me invento cualquier cosa. Siempre tener claro que son proyectos en algunos casos que no tienen un sitio. Sin embargo, si logran encontrarse a través de los textos que están estudiando en dónde iba a ser la casa, pues bueno, hagan un ejercicio de Google, si es posible, o por lo menos dibujar muy bien el contexto que presenta el dibujo, por ejemplo. Está hablando ya de un sitio. Bueno, hay un aspecto también relevante y es el texto, las descripciones. Traten de no solamente copiar y pegar y hacer la cita, sino de entender cómo escribe el que está presentando la casa. Eso nos sirve mucho para que ustedes luego hagan lo propio, ya con sus propias palabras, porque ya va a tener totales criterios para decir cuánto mide la casa. Por ejemplo, ¿cuánto mide esta casa? ¿Cuántos metros cuadrados tiene? ¿Por dónde se ingresa? ¿Qué ocurre en el primer nivel? Bueno, Carolina. Bueno, Profe, otra cosa, ¿esto qué puede ser? esto Estoy parece un acá. mueble. Parece un Mueble mueble. tan raro. Pero bueno. Y esto de acá es cierto que también son columnas. Correcto. Pues por. Sí, Listo. como esas Ya. columnas que están atravesando el pasillo. Entonces, mira que ya hay una decisión muy clara. Hay unos elementos de soporte que tienen una forma, tienen un perfil, y hay otros que son mucho más delgados, mucho más esbeltos, son cilíndricos, casi que lo mínimo que se necesita para soportar la casa. Bueno, muy bien. Listo. Gracias. Clave los cortes, ¿no? Está alcanzada de los cortes. Carolina Mafla. Ya, listo, profe. Ya Se me supone tomo que ya deben estar para la siguiente sesión de clase, están completos, plantas, secciones y alzados. Construidos por ustedes o redibujados. Bueno. Bueno. Muy bien, señorita, gracias. Carla. Profe, yo. Profe, Sigo yo. Ah, Camila, perdón. Ya le presento pantalla. Bueno, Carla, qué pena. Profe, yo he tenido un problema muy pequeñito, pues no pequeñito, pues he tenido un problema. Y es que, pues esta es la casa de Pau Rolf. Y
pues esas como esas de 2 pisos, unas escaleras y ya como una salita. Y no encuentro ninguna planta de esa, de esta que es ya donde están todo. Entonces, ¿qué hago ahí? Bueno, ¿y las fotografías? ¿No te han servido? Profe, sí, pero pues lo hago sin medidas, ok. Por ejemplo, está esta. No, pero ya lo de arriba te tiene que dar pistas, te da pistas. Estudia la planta, estudia la planta de arriba. Mire que las columnas están perimetrales, es decir, que ya sabemos que la casa, o por lo menos las columnas, hay un núcleo central. ¿Has identificado ese núcleo central? No, profe. Claro, es ese, mira, donde está Acá. todo el juego de la cocina, la escalera, ese mueble, es esa parte central, ahí. Ah, bueno, profe. Ese es el núcleo central, que abajo parece que es un gran volumen, ¿no? ¿En dónde están las columnas? Es una pregunta clave. Haz un zoom en la imagen, por favor. Acerca la imagen. ¿A O cuál? desplaza ¿A para esta? abajo. Sí. Esta escala, a propósito, Sí, profe. ya está perfectamente dibujado. Sí, pues yo diría que sí. Bueno, no puede estar dudando entonces. Eh, Déjame ver las fotografías, por favor. Mm, ¿Tienes el archivo? No, muéstrame donde tienes la carpeta con todas las fotos. ¿Solo lograste encontrar esas fotografías? Profe, sí. Pues es que o sea, porque es que la casa fue remodelada, así. Sí. Casi no encontré. Solo encontré como esas. Bueno, espera un momento. Buscaste en... ¿Cambiaste el sistema de búsqueda a proyectos de Rudolf? Sí, profe, también, porque ya aquí sobre también sobre él y todas las obras de él. Residencia Rudolf. Bueno, a ver. Es decir, que la dificultad más grande es lograr espacializar el primer piso. ¿Buscaste en la fundación de él? No. Bueno, hay un dibujo muy bonito. Métete, por favor, te voy a enviar el link. Creo que aquí puede darte pistas. Ahí está en el chat. Te lo acabé de enviar. Compártelo, por favor. Ujú. Ah, sí, profe, de ahí fue que saqué las imágenes. Bueno, mira que la estructura está casi en los extremos. Entonces, yo diría que generalmente esos arquitectos tenían unos módulos que estaban regidos por una simetría perfecta. Entonces, si trazas una línea en la mitad, incluso podrías imprime esto, que es otra manera también de llegar como al conocimiento. Imprime esta imagen, traza la mitad, así en perspectiva, luego construye, proyecta una línea donde están las columnas hacia la parte superior. Te das una idea incluso tan perfecta como saber cuál es la verdadera magnitud de esta perspectiva, en dónde está construido. Bueno, y Sí, eso profe. permite pasar las medidas. Esa sería una manera, digo yo, muy eficiente de poder saber cómo es la casa.
La casa es así, mira, súper sencilla. En la parte inferior es muy abierta. Las modificaciones se hacen después. Bueno, Sí, pues abajo no ocurre nada. Lo más importante está arriba. Incluso esto me sirve no solo para señalar, bueno, mira, de hecho, en esta imagen, si quieres, dale clic a la siguiente imagen o a la anterior, por favor. Mira que la estructura, ahí ya tiene la medida. La estructura de está acá. justo, no, en el otro costado. Y ya con eso puedes sacar hay una, esa. Eso es una H. ¿Listo? Esa es la modulación. Esto mismo está al otro lado. Entonces, haces un espejo justo por toda la mitad y casi estoy seguro que debe estar pasando o está oculta en el muro que está dividiendo el mueble y la escalera, el que está pegado a la escalera. Este. Exactamente. El vertical, correcto. Entonces, ahí ya tienes una pista clave. Bueno, profe. Bueno. Muy bien, señorita. Entonces, a terminar eso rápido, bueno. Profe, yo lo estaba haciendo también en SketchUp. Bueno, pero a mí me gustaría que el dibujo primero, eso es clave para ir entendiendo proporciones, cuánto es la altura, por ejemplo. No sé si has logrado conseguir una sección. Y No, también con la profe. perspectiva te puede ayudar mucho. Bueno, nos ponemos entonces a la tarea de revisar esa sección. Y lo Profe, otro, dime. y como esa casa fue remodelada, pues sacó el plano de la remodelación. Ok, es que no No, encuentro. no. Solo vamos a dibujar la casa tal cual como fue, Bueno, en su versión más original. ¿Vale? Esa es profe. la que nos interesa. La remodelación no. La remodelación no es de interés. Bueno, Bueno, entonces profe. clave, y es para todos, antes de construir, empezar a modelar, fundamental que esté bien realizado el dibujo en 2 dimensiones, con la planta, con la sección, con el alzado, porque si no, no vamos a tener una idea errada tal vez de la construcción. Eso es fundamental. No empezamos a dibujar si no está bien hecha. Ahora, no quiere decir que lo que están haciendo esté mal hecho. Por supuesto que no. De ir familiarizándose con la casa en 3 dimensiones, pero sí es clave darle una chequeada primero a los planos, que estén bien elaborados los planos. Te voy a compartir también otra página donde te puedes encontrar. No sé si has consultado esta. Ahora, voy a poner el ejemplo tal vez más, y espero por favor no me vayan a malinterpretar. Van a suponer que la casa que están dibujando es el hombre amada por ustedes, con el que se van a casar, con la que se van a casar, pero la tienen que encontrar. Y tienen que encontrar la mayor información que puedan de ellos. Yo no sé si has visto esta página, dale clic por favor, Camila. La Sí, última que te profe. acabo de enviar. Sí, la vi. Bueno, pero a veces buscamos y ni siquiera nos damos cuenta que ese era el ideal, porque hay información importante. Yo con esa imagen puedo construir la fachada de la casa. Profe, y esa que aparece ahí, pues, o sea, esa imagen de la fachada también. Y eso va cerrado, porque se lo dijeron como Camila, cerrado. muéstrame lo que estás viendo, Ya le presento. por favor. Sí, pero recuerda que la casa, ya tenemos una información y es, la casa es totalmente abierta. El dibujo está mostrando seguramente una modificación posterior. La casa original totalmente abierta, ya lo acabamos de corroborar. Entonces no se va a hacer esa parte, ¿no? Solo se hace la de arriba. Mira que la casa, el sistema estructural es muy sencillo, son unas vigas IP, unas H, y ahí el volumen se asienta. Entonces yo podría, con esta imagen, ponerla
escalarla en razón a una planta y ya tengo más o menos las dimensiones de la altura. Entonces ya sé cuál es el entrepiso que debe tener, cuál es la altura. Profe, Entonces, pilas, se dime. escala con el plano. Claro, Camila. Mejor dicho, menos mal no estamos en clase porque ya se hubiera ganado un coscorrón pedagógico. Obvio, Camila, que se escala con la planta. A ver. Pilas, ustedes están como haciendo unas preguntas que me empiezo a preocupar. Ya en segundo semestre no pueden estar haciendo esas preguntas como tan sospechosas. ¿Sí soy claro, Camila? Sí, profe. Bueno, pilas. Incluso hay fotografías de la casa vuelta a nada. También hace parte importante del material de consulta. Profe, de Yo la porque a casa veces... ya cuando la destruyeron para volver a la original. ¿Qué? Pues es que la casa la remodelaron y ya luego pues como este año, o me parece que el año pasado, destruyeron pues todo lo de la remodelación y la van a volver a hacer la original. Claro, eso es importante que lo conozcas, ¿no? Eso es fundamental. Pero lo que nos interesa a nosotros es la primera casa, ¿no? ¿Cómo es esa casa? Mm, ¿Qué más ha investigado sobre el autor? Y esto no solamente es para Camila. ¿Qué más saben de los autores? ¿Qué han escrito? ¿Quién ha escrito sobre su autor? Yo no sé si, y espero seas lo suficientemente honesta para decirme si conoces esto. A ver. ¿Cómo hago para compartirte esta página? No, pero ahí estaría mi cosito. ¿Has consultado ese texto? El dibujo, primera construcción de la arquitectura de Podol Roof. No, profe. Bueno, Camila, ¿y por qué no lo conoces? Y es una búsqueda aquí somera que estoy haciendo, muy dormida. Ahí sí, excúseme la expresión, muy dormida con el ejercicio. Ya he encontrado acá, incluso me acabo de encontrar la planta en detalle, no se la va a mandar. Bueno, pilas. Carla, Profe, ya voy. buenos días. Ya, profe, pues según con lo que le dijo a Carolina y a Camila, pues me faltan los cortes, pero eso. Listo. ¿Puedes colocar el fondo de la pantalla de otro color, por favor? Ay, profe, ¿cómo se hace eso? Muy fácil. Clic derecho sobre la pantalla. Ujú. Opciones. Al final. Opción. Ve donde dice visual. Arriba, la segunda pestaña. Y donde dice... No, colores. Ah, oh, y eso cambia otra cosa. Mm, Ahí. Y donde dice color. Arriba, izquierda, derecha. izquierda, Extremo derecho. derecha. Acá, Color. Colócalo blanquito. blanco mientras tanto, por favor. Ay, Un zoom. Te recomiendo que uses un color gris. Ahora solo para descansa más el gris que el blanco.
Bueno, profe. Bueno, listo. Dimensiones. ¿Dónde está el redibujo, el dibujo sobre el cual estás haciendo el redibujo? La imagen. Préndela, por favor. Ah, pero no se ve. Sí, efectivamente. Pero déjala así un momento. Ay. Bueno, todo está escalado, ¿cierto? Sí, profe. Identificas fácilmente la estructura, los muros. Sí, ¿Sí? señor. Sí. Listo. Ve mostrándome las plantas. Ve desplazándola, por favor, haciendo un zoom. Listo. ¿Qué dudas tienes de la planta? Nada, profe. Es más, ya lo hice en SketchUp, pero pues usted dice que faltan las fachadas como para la altura, pero ahí mirando una fachada que había, lo hice bien de altura. Ah, bueno, sacaste entonces con base en la... Déjame ver Ajá. ese dibujo, por favor. Donde ¿Cuál sacaste, es? donde tomaste la... No, donde tomaste el alzado. Ah, bueno, no, perfecto. Con ese Lo era tengo que hacer, suficiente. entonces. Sí. Mira que ahí tiene la estructura. ¿Dibujaste también la estructura, la planta de la estructura? Déjame ¿En ver dónde? ese dibujo que está abajo, por favor. Ah, este también toca hacerlo, profe. Claro. Ay, Incluso en el modelo, ¿no? Bueno, fundamental en el dibujo, recuerden siempre dibujar con las capas, porque el modelo también deberá estar dibujado con capas, para dejar en algún momento los muros divisorios, los muros de soporte, la estructura. ¿Sí? bueno, profe, pues en SketchUp nunca he trabajado con capas, pero entonces tengo que mirar. Sí, fundamental trabajar con capas, si no, ¿cómo van a hacer para poder descomponer el edificio? Déjame ver el plano anterior, por favor, donde está el alzado. Ahí está dibujado, ¿cierto? ¿Por mí? Sí. No, este no. Faltan esos dos, profe. ¿Y por qué no lo ha dibujado? ¿Por dónde pasa ese corte? Pensé que era solo, no sé, solo las plantas. A ver, Carla, usted tiene que saber todo de ese novio, dónde vive, dónde trabaja, cuánto tiene en el banco, si ahorra o no ahorra, si viajó, dónde vive la mamá, el papá, todo, Carla, si no, ¿cómo se va a casar? Estoy Ay, exagerando la no, nota. poquito. No se tiene que casar entonces si no quiere. Mire, haga un zoom por favor en la losa superior. Listo, ya averiguó cómo se llama ese sistema constructivo, que tiene una viga Mm, perforada por no, círculos. señor. ¿Y por qué no ha averiguado? ¿Qué está esperando que le diga? Que lo averigüe. No. No, claro que no. Usted ya debe ser una experta en esa casa. Decirme, Gustavo, usted no sabe nada de esa casa. Yo sí sé más que usted. Perfecto. Y esa es la idea. Mire esa lucarna que está arriba, esos tragaluces. Muéstremelos en el modelo. Ah, pues. Ah, no está. Entonces se tiró la casa. mm, Este arquitecto se debe estar revolcando, diciendo, no, Carla hizo mi casa y no la hizo bien. Pobre señor. Bueno, ¿o a usted le gustaría que le cambiaran los proyectos, las obras? no, profe. No, pues claro que no. Listo. Pilas, Carla. Bueno, señor. El mismo consejo y el mismo comentario de su amiga anterior. No nos podemos dormir en los laureles cuando estemos dibujando, porque estamos pensando a construir. Esta clase no solamente es para hablar de teoría, es para saber construir. Si eso no lo ven claro, bueno, las notas sí le Bueno, van a ayudar a refrescar eso. Alexandra, gracias, Carla. Ya voy a compartir, profe. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, señorita, ya se está viendo. Pues, profe, yo hice pues, la planta y una fachada desde las capas. Aquí se puede ver. Bueno, muy bien. Haz un zoom, por favor. Toda esta escala ya, Alexandra. Sí, señor, yo lo escalé desde la base de la cama. Listo. Bueno, identificas fácilmente la estructura, los muebles, las ventanas, por ejemplo. ¿Están bien dibujadas las ventanas? Pues, yo identifico los muros, Listo. ¿Y pues las que están en ventanas? relleno.
Y las ventanas creería que son estas. ¿Cree o está segura o no sabe? Creo. Bueno, tenemos que pasar del creo a, mire las ventanas cómo son. Mire la modulación. Vamos a ver una fachada, una fotografía justo de ese espacio, de esa fachada donde tiene la mano, por favor. Es que el trabajo, pues, la casa no fue realizada y solo tengo fotos Sí. de maquetas. Listo. Entonces, con la foto de las maquetas. Haz un zoom, por favor, y vemos las particiones o la modulación de la carpintería de las ventanas, por favor. Haz un zoom lo más cercano posible. Hasta ahí, profe. Solo hasta ahí, ¿por qué? Pero profe, que no sé qué pasó. ¿Y qué tal si muestra en los archivos que descargaste? Es más fácil. Mírala ahí, en esa... Ahí, profe. Bueno, parece que están en los extremos. Sí, señor. Entonces, a partir de esa perspectiva de la maqueta, pues dimensionamos. Mira que yo alcanzo a identificar desde acá, con mi ceguera, 1, 2, 3, no sé si 4 particiones o 3 equidistantes. Usted que tiene ojos más recientes, más nuevos, 20 sobre 20, seguro puede detallar muy bien cómo es la carpintería. Y a propósito, ¿cuánto mide una ventana? ¿Cuál es el ancho de una ventana de esa carpintería? Eso ya debe también estar en el trabajo de Camila, de Carla, Alexandra, hasta Jimena Sánchez, hasta Santiago Villalobos. ¿Soy claro, Alexandra? Sí, señor. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Si no, que le estaba pasando a SketchUp y me pegué una enredada. Es que esta casa tiene como un desnivel por este lado. Y mi pregunta es, ¿cómo se haría? O pues, ¿cómo se llevaría a cabo? Tiene un ¿El desnivel. desnivel es en el terreno, Alexandra? ¿O en dónde exactamente? No, en la estructura. Ahí se Enséñame. ve. No me queda muy claro qué quieres decir con desnivel en la estructura. Pues, que no está Ya lo totalmente vi. recta, acá. Sí, ya lo vi. Cambia, efectivamente. Muéstrame la planta, por favor. Haz un Ahí zoom, están por los dos favor. pisos. Sí. Ese desnivel, entonces, ¿en dónde estaría? ¿En qué parte de la casa? Por este lado. Totalmente segura. Sí. Déjame Porque ver. por este lado está el ventanal del frente. Sí. ¿Y no crees que sea por ese lado? No. Déjame ver la fotografía de la maqueta, por favor. Yo creo que sí. Volvamos a la planta. Ah, no, este es el nivel y el otro costado. Sí, señorita. Déjame ver la otra vez la planta. Haz un zoom sobre el costado izquierdo, ¿sería ese? Sí, el izquierdo. Sí, ahí. Es decir, que el desnivel se está dando en ese punto. Al parecer. Haz un zoom más cercano, por favor. Y déjame ver el dibujo. Ahí está el dibujo sobre el cual estás utilizando de base para redibujar, ¿cierto? La imagen. Sí, señor. En la sección, déjame ver por favor la sección. ¿Por dónde está pasando? O el alzado, mejor dicho. Lo que es el alzado de... No, no es del frente, es de atrás. ¿De qué parte de atrás? Según la planta. Sería esta parte. Es la parte de abajo. Yo creo que ahí sería clave entender la casa en su fachada, en la fachada más larga.
Porque si esa es la altura, si esa fachada es la que estás dibujando, la que está dibujada, déjame ver por favor otra vez el DWG. Si esa es la parte más baja, muéstrame la planta, por favor. ¿En dónde está el desnivel? ¿Y cuánto es ese desnivel? Solo tienes esa... Déjame ver la otra planta, por favor. Ese sí está... Bueno, hagamos algo. Te quedas después de la clase y yo te ayudo a identificar cómo logramos sacar ese dibujo con ese desnivel. Bueno. Listo, profe. Voy a mirar si lo tengo acá en mi libro. Bueno, profe, gracias. Bueno, con gusto. Alexandra, ¿cómo se llama tu casa? Yo no tengo La casa del ingeniero de Ellen Gray. Listo. Espera, yo reviso. Bueno, Luisa, por favor. Profe, yo fui la que le escribí esta mañana. Verdad, listo, dale. Alejandro Cuellar, por favor. Listo, profe, ya le comparto. Listo, profe, pues entonces a mí me tocó la casa Balog y aquí están los 3 plantas escaladas, pero tengo 2 preguntas precisas. En esta zona de acá, profe, que es el acceso a la primera planta, esto es una plancha, como una plancha de hormigón, profe. ¿Cómo la represento en la planta? Bueno, ¿qué tal si cambiamos mejor, en vez de decir plancha, una losa o una placa? Ok, listo. Entonces, esto es una losa de hormigón, profe. Este sector es una losa de hormigón que da al ingreso de la casa. Sí. Entonces, Bueno. ¿cómo represento esa losa en planta? No, tal cual como está ahí. Listo. Porque es que la misma losa se representa en el segundo nivel como una especie de balcón, profe. Y esta zona de acá es un vacío. ¿El vacío cómo lo trazo en la planta o lo dejo vacío como está ahí, profe? Déjalo así. Listo, profe. Que generalmente cuando la expresión vacío es porque arriba ese mismo espacio no está ocupado. Y en la segunda planta se marca con una X, que es punteada. En este caso es un patio, entonces no se tendría que buscar ninguna expresión adicional. Listo, bueno. Listo. Perfecto. Profe, una pregunta. En este sector que tiene lateral la casa Balog como el recubrimiento de madera, todos estos pequeños cuadros representan una de las estructuras de madera que cubren esa fachada. ¿Estos cuadros los pongo estructural, profe, o los pondría con una capa diferente? Capa diferente que se llame madera o estructura o carpintería en madera. Listo. Bueno. Listo, profe. Déjame ver la fotografía, por favor. Listo, te falta de acá entonces entender cómo, si hay una sección. No sé si lograste entender, si tienes la sección. No, profe, esa era mi pregunta. ¿Cómo realizo yo la sección si no tengo como tal una sección de la casa como tal? ¿La secciono con lo que tengo de planta? O sea, con lo que sé de planta. Sí, por ahí arranca. Y ayudándose mucho de las fotografías. Déjame ver las fotografías, por favor. Listo. Voy, profe. Debo dejar de compartir un momento mientras lo busco. Por ejemplo, y que podría ser una pista también para Alexandra. Introduce la fotografía a la AutoCAD. Bueno, y lo que hacemos es escalar la fotografía también. Es obvio que la fotografía, salvo que sea una imagen frontal, como la que estamos viendo, podrá dar una medida precisa, pero sin una distorsión visual. Pero podría ayudar. Y ahora vamos a hacer ese ejercicio entonces. Sí, claro, mira, ahí está la... Sí, profe, esa era la losa que yo le decía, profe. La represento tal cual como está en planta, pero este sí tiene un vacío en la parte superior en la cubierta que permite la entrada de luz a esta especie de balcón.
Correcto, Ok. ahí sí estaría ese vacío. Ahora, a la planta también de las cubiertas las vamos a redibujar tomando la planta que tenemos, la planta arquitectónica, y estudiando muy bien las fotografías, en dónde están los vacíos. Yo no sé si ya localizaste esta casa en Google Earth. Ah, sí, sí, profe. Listo. Esta Entonces, está, sí, 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 ya la tengo. bueno, mira, esto es clave para el alzado. Entonces también coloca la imagen, la escalas, esta Listo. fotografía se escala en relación a la planta y ya tienes Ah, una idea, por lo menos. listo, profe. Sí, porque la planta me dice que tiene que tener 15 metros, profe. Entonces escalaría esta imagen a 15 metros y sacaría el alzado. Correcto. Ah, listo, listo, gracias, profe. Eso es una viga IP, esa casa es bellísima. Sí, Muestra la profe, no. fotografía. Perdón. Y la está en venta en estos momentos, profe, que es lo más importante. Bueno, entonces ahorre y la compra cuando sea un arquitecto ya con su título. Profe, este era el vacío que yo le decía, pues que usted me dijo que no era un Sí. vacío, pero como tal no, simplemente lo que hace es poner una doble ventana para hacer que el espacio sea más grande, profe, Sí, que está. sería este espacio acá. Entonces lo dejo tal cual, así lo dejo vacío, pongo solamente los vanos acá que lo acompañan. Sí, esa es la planta, sí, exactamente. Y ahí sí, marcas el vacío, claro, ya termino de entender la casa. Eso es una doble altura. Ahí marcas el vacío con una X. Listo, profe. Ujú. Bueno, es bellísima. Ah, bueno, ¿cómo va con el modelo? Venga, usted No, termine de profe, no es un mostrar. modelo mío, está revisando un modelo que ya está fabricado para guiarme de él, pero no está Ah, bueno, escalado, sino que pues lo encontré ahorita que usted estaba buscando y lo encontré, profe, pero está incompleto, detrás de que está incompleto está mal escalado, está claro. Bueno, pero las entonces eso me divisiones sirve. internas son correctas. Exactamente. Entonces, corrobore sobre todo con la información de fotografía, lo que ocurre en la fotografía realmente. Aleja la sección el plano de corte, por favor, para ver la fachada nuevamente. Ah, ok. Por favor, ¿quieres hacer eso? Zoom, 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 zoom a la fachada. Zoom, zoom, zoom. Más cercano, pero ¿dónde está la viga? Aquí en la primera. ¿Aquí, profe, o más? Sí, más cercano, por favor. Listo. Mira que ahí esa viga no es es simplemente una madera que atraviesa, pero no está dibujada, no está bien representada. Bueno, entonces Sí, profe, clave no. también. Ujú. Si usted compara la fotografía, ahí va a encontrar cosas que no están tan precisas. Pero bueno, es una ayuda finalmente. Sí, claro, profe, eso sí Bueno, me muy ayuda bien. bastante. Listo, profe. Porque mire la fotografía. Si quieres, regrésala, por Ay, favor, para que. voy, Qué profe. pena, Luis. Bueno, los que ya tienen esta ayuda, pues clave que la utilicen, pero que lo hagan bien, porque mira que a salvo que sea haz un zoom, por favor, más cercano a la imagen. Mira que es una viga IP. Sí, profe, es una Muy viga, metálica. es una viga metálica que tiene un pequeño retroceso, es estructural, ¿cierto, profe? Correcto. Aquí se alcanza a ver mejor, que Sí, no va a la par como está en el modelo tridimensional que escalaron en SketchUp, sino que tiene un leve retroceso y todo este contorno de vigas son vigas metálicas, lo único que tiene es este recubrimiento de madera en un lateral. correcto. Listo. Bueno, entonces tiene material suficiente para la entrega de la próxima semana. Tiene que estar Sí, perfecta la listo, casa. Muy profe. bien, Alejandro, gracias. Sebastián, ese es el otro recurso, Alexandra y jóvenes. Insertar las imágenes, rescalarlas con la planta y tener en cuenta que traten de buscar siempre una imagen frontal, una fotografía frontal. Y si no hay de otra o tiene una leve inclinación, pues bueno, ya se las han de resolver cuando inserten la imagen, tomar la línea que más esté vertical u horizontal, que sea más perpendicular. Sebastián, parece que no está. Santiago, ¿Sebastián está o no? Juan Sebastián, sí, debería estar. Profe, me acabo de escribir que le estaba fallando el internet, que ya mira. Bueno, Santiago Giraldo, Listo, profesor, presente. gracias.
Profe, ¿me confirma si se está viendo la pantalla? Sí, ya se está viendo, Santiago. Listo, profe, por esta parte tengo la planta. Esa sería pues como una planta. Me meto con la Lab House. Y por esta parte tengo lo que es la fachada, el corte, la fachada, así. Todo está escalado. Todo está ¿Está escalado, escalado? profe. Sí, sí, profe. Yo en este tomé esta referencia de esta escala de acá. Ok. Obviamente en metros, ¿no? Sí, en metros, en metros. Vale. Trata de colocar, ¿puedes colocar por favor ese archivo de la sección en la planta o está en la misma planta? Es que No, o sea, pues ponerlo al lado de la... sí, Listo, profe. es mejor, ¿no? Listo, eso, colócalo ahí. Muéstrame exactamente esa fachada en planta por dónde sería. Esta fachada sería esta de acá, profe. La frontal, ¿no? Esta que está así, exactamente, la que Listo. está aquí en Entonces, esta por parte. favor, traza unas líneas de referencia por los muros y la alineas. Y vamos a mirar si está correspondiendo la planta con el alzado. Bueno, ¿Cómo, profe? Perdón, no entendí lo que hay que hacer. traza unas líneas en vertical que salgan de los vértices de los muros hacia abajo y Ya. tomas el dibujo del alzado y lo colocas en correspondencia a esas líneas. Por favor. Y La del otro costado también, la de los extremos. ah, Por favor. Ujú, ahí, muy bien. El otro lado también, donde está el garaje, por favor. Listo, ahora sí. Te vas a valer de cualquiera de los muros que están ahí. Eso, córtalo para que llegue el alzado, por favor. Correcto. Toma el alzado, tomando un muro de referencia. Me imagino que vas a tomar el del extremo, exacto. Todos van a hacer este ejercicio siempre. Eso se llama coordinar un plano entre la planta, la sección o el alzado en el momento que los tengan. Ujú. Muy bien. Entonces, mira cómo, haz un zoom por favor, cercano. sí, no Mira que concuerda. no está coincidiendo, ni tampoco el otro. Bueno, ya sabe entonces Santiago qué debe hacer. No solo Santiago, desde Camila Rollave hasta Santiago Villalobos, van a hacer ese ejercicio. Porque ese es el ejercicio que yo también hago cuando estoy revisando sus trabajos. Eso se llama que la planta, la fachada, la sección, las plantas de cubierta del segundo piso de estructura, todo debe coincidir. Profe, pero Así uno se cómo sabe construye. cómo es la altura, perdón. La altura Eh, así en fachada. no se supone que la escalaste. Sí, o sea, pero si la escalé me quedó mal, entonces, o lo hago con esa misma, o sea, simplemente como que, porque, o sea, yo lo escalé con esta imagen de acá, pero pues ahorita que vemos que ponerla al lado de acá está mal escalada a comparación de esta. Bueno, muy buena la pregunta. ¿Qué decisión se toma cuando ocurre este tipo de cosas? Puede pasar que ambos dibujos quedaron bien escalados de manera independiente, que es lo que creo yo está sucediendo acá. Cuando se Sí. inserta la imagen y ocurre este tipo de cosas, estas diferencias de centímetros o de milímetros o incluso hasta de metros, van a chequear y van a tomar la siguiente decisión. Una, o ajustan el dibujo, es decir, desplazan los muros de la fachada en relación a la planta, entonces los corren. Lo mismo podrá suceder con la sección o con otras fachadas. Tratando entonces de establecer esa correspondencia. Ya saben que el dibujo guía va a ser siempre la planta, que sería lo mejor, sería lo más adecuado. Siempre vamos a utilizar la planta como el que va a construir lo demás. La altura ya la aportó el alzado.
entonces vamos a conservar la misma altura. Bueno, Listo, profe. Simplemente vamos a tener como... la referencia de la planta es la que nos va a guiar en todo, Listo, profe, listo. si escalamos de manera independiente. Ahí lo ideal sería siempre escalar tanto la imagen, la planta, como los alzados o las secciones al mismo tiempo, en el mismo archivo, para que no sean documentos independientes. Listo, profe. Bueno,